A veces van mis hijos también. Sí, lo viste con los hijos también, haciendo fuerza por Atenas. Por algo que yo creo que es sinónimo de Córdoba. Sin duda, sin duda. Querido doctor Paglia, hay una disputa nacional ahora sobre la utilización o no de los fondos del Banco Central para pagar la deuda. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, yo creo en esto, Guruceta, hay que ser muy cuidadoso porque veo con cierta alarma algunas opiniones livianas sobre el tema, tanto desde el gobierno como desde el espectro más amplio de la sociedad, en donde parecería que incurrir en un default con el Banco Mundial o con el BID, más concretamente, no tendría consecuencias para Argentina. Esto implica desconocer cuál es el funcionamiento de estos organismos y esto implica actuar sobre los hechos consumados, porque cuando Argentina emprendió un camino de creciente endeudamiento para mantener un esquema rígido de convertibilidad sin atacar la problemática del déficit fiscal, muchos callaron. Y aquellos que en ese momento callaron, hoy parecería que quieren empujar a Argentina hacia un escenario de descontrol total que podría ser su primer paso precisamente, no pagar estas obligaciones. Porque fíjese, al contrario de lo que es el Fondo Monetario Internacional, que presta los dineros provenientes de las cuotas de los países socios, el Banco Mundial, que en la mayoría de sus líneas son líneas orientadas a asistencia social, a reformas estructurales, a educación, se nutre precisamente del resto del sistema financiero internacional y debe calificar como un banco más para poder otorgar esas líneas de asistencia. Hoy la deuda de Argentina para con el Banco Mundial es aproximadamente alrededor del 20% del patrimonio del Banco Mundial. Un incumplimiento de Argentina de sus obligaciones para con esta institución puede implicar una descalificación crediticia para el Banco Mundial y por lo tanto Argentina estaría incidiendo negativamente precisamente en esas líneas de crédito que no son financieras, sino que están orientadas a fines sociales y que podría perjudicar a una gama de países muy amplia. Por eso cuando alegremente por allí escuchamos, bueno, si no se le paga al Banco Mundial, así como no hemos pagado los bonos, no estamos frente a un escenario tan tremendo, se desconoce esta realidad. Por eso yo creo que hay que agotar todas las instancias que permitan obtener una salida lo menos dolorosa para Argentina, que implique una no resignación de reservas, pero que tenga en cuenta este otro aspecto que es muy importante. Doctor, ¿esas obligaciones hasta fin de año suman más de 3.000 millones? Esas obligaciones están alrededor de los 3.000 millones de dólares. Y si no viene asistencia, hoy hay reserva de 10.000, reducirían a 7, ¿no se podría desatar una escalada del dólar y una nueva hiperinflación? Bueno, precisamente eso es lo que hay que tener presente y por eso no hay que abandonar el camino en la negociación. Hoy Argentina, y desgraciadamente, está muy lejos de firmar un acuerdo sólido con los organismos multilaterales de crédito, que yo creo que también en esto hay que poner la verdad sobre la mesa, no porque los organismos de crédito le estén diciendo no a Duhalde y le tengan temor a Duhalde, porque en definitiva si lo tienen esa ya es una realidad. Hay una gran incertidumbre de cuál va a ser la salida política de Argentina en los próximos meses y eso está impidiendo precisamente, es uno de los factores de peso que impiden un acuerdo definitivo. Por eso yo creo que Argentina está obligada a seguir negociando, está obligada a presentar muchas cosas que no ha presentado, es decir, no ir a pedir sin tener al menos lineamientos muy claros y en donde hay que convocar a toda la dirigencia. Acá no es solo una responsabilidad de dirigencia política, acá hay responsabilidades muy profundas de la dirigencia empresaria, de la dirigencia sindical, del concierto de gobernadores, de las distintas fuerzas políticas, de la propia iglesia. Es decir, Argentina está en una crisis cultural tan profunda y tan grave que si los distintos sectores que componen la realidad social no toman conciencia de esto, y esto lo planteamos
Usted hablaba varias con veces, usted hace varios años que dijo el pacto de la Moncloa. de tener un pacto de ese estilo, en donde precisamente nos pongamos por encima de los intereses particulares y sectoriales. Esta crisis, que no dudé en calificarla de sistémica hace ya 2 años, hoy nos está demostrando que estamos al borde de un abismo en el cual el devenir de los días de Argentina son muy inciertos. Doctor Héctor, y la Iglesia ha dicho que en esa mesa del diálogo todos vamos a sacar, ninguno va a poner. Es decir, parece que seguimos viviendo una irresponsabilidad generalizada en toda la clase dirigente. Sí, ¿Es así? Sí, yo creo que hay sectores dirigenciales que todavía no han tomado conciencia de la gravedad, de la profundidad y del perfil que tiene esta crisis. Entonces, hay quienes pueden estar razonando, bueno, el tiempo irá diluyendo esta situación, o habrá alguna solución mágica que de repente aparezca alguien con la varita, toque a Argentina y Argentina sale. Argentina no sale sin sacrificio, sin un trabajo muy duro, les repito, sin poner la verdad sobre la mesa, sin asumir las responsabilidades y sin brindar la posibilidad de que la conducción del país en todos sus niveles, políticos, económicos y sociales, esté en manos probas, en manos éticas y en manos de una profunda sensibilidad social, que restablezca en definitiva algo que Argentina tuvo y que nunca debió haber perdido, que es la cultura del trabajo. Y es factible, me deje de lado, porque yo no creo que sea factible. Yo creo que es difícil, pero no por difícil hay que abandonarlo. Hay muchos empresarios que viven del Estado. Son más los... a lo mejor a usted no le gusta, yo le digo con respeto. Yo creo que en este país viven más el Estado los ricos que los pobres, los poderosos que los débiles. Y no van a querer perder el privilegio, los que siguen viviendo del Estado. Es que si se razona de esa forma, de no querer perder los privilegios, van a perder todo. Porque acá la pobreza es un fenómeno mundial. Usted tiene noticias que en las costas de Italia, en las costas de España, hay fuerzas de seguridad que corren a palos a aquellos pobres que provienen del África. ¿Por qué? Porque todo el sistema de globalización ha generado muchísima pobreza, muchísima injusticia en el mundo, en donde lo que hay que tratar es de restablecer un mínimo de equilibrio social. Entonces, en un país donde la desocupación crece, donde la marginación crece, donde usted ve sectores de clase media-baja que ahora se dedican a revolver basura para rescatar cartones, es cierto, porque doctor. Vemos que no son gente que ha vivido toda su vida en la villa, es gente de clase media-baja o clase media-media que ha caído por debajo de la línea de pobreza. Entonces, quien piense que puede seguir el contribuyente pagando sus impuestos para que el Estado le dé de vivir a empresas ineficientes o que viven a costillas, entre comillas, del Estado, indudablemente que esta es una solución inviable y de muy cortísimo plazo. Doctor Paglia, pero han venido exigencia tras exigencia, se han concedido todo lo que ha pedido el fondo y siguen pidiendo más, parece que son insaciables. Y leyendo de Stiglitz, que me río porque un hombre del fondo que diga eso realmente es sorprendente, ¿no? Porque ni siquiera la Carrió ni Zamora dice eso. Bueno, Zamora siempre lo dice, pero ya sabemos su alineamiento ideológico. Pero... y todavía siguen insistiendo y dicen, nosotros en la Argentina estamos así por haberle hecho caso al fondo. Y ya son varias las voces que se escuchan en este sentido, doctor. ¿Y por qué siguen presionando? ¿O pretenden condicionar a los futuros gobernantes de la Argentina? No, yo lo que creo que Argentina ha equivocado la estrategia. Argentina tiene que estructurar un acuerdo político, una salida política. A partir de esa salida política, diagramar los argentinos, para los argentinos, su proyecto económico, y con sin aislarse del mundo, esto no implica cerrar las puertas al mundo, sentarse con los organismos multilaterales y negociar. Acá hay hechos muy significativos. O sea, ¿por qué daría la impresión que el llamado discurso populista en contra de las reformas estructurales tiene consenso social? Porque nadie se ha encargado de explicar que hay reformas económicas que eran imprescindibles hacerlas, pero nadie se ocupó del cómo. En ese momento se emprendieron las reformas, se fue a un proceso de privatizaciones en el cual, más que discutir si debieron hacerse o no, hay que ver
por qué se hicieron como se hicieron. ¿Qué quiero decirle? Si usted va a entregar servicios públicos cuasi monopólicos al capital privado, y bienvenido sea, y esos capitales, con los países de donde provienen esos capitales, usted no hace una negociación comercial que le permita que el país coloque sus productos. Acá hemos privatizado el agua, hemos privatizado el gas, hemos privatizado los teléfonos, hemos privatizado el petróleo. No entro a juzgar si esta es una reforma buena o mala. Sí entro a juzgar que no hemos negociado ni un bife a cambio con el mercado común europeo, por ejemplo, para permitir que nuestros productos con valor agregado lleguen al exterior y pueda, en una relación de comercio no tan asimétrica como la que hoy tenemos, poder garantizar el pago de los servicios de deuda, el pago del capital y a su vez no desatender la realidad social. Entonces, esta es una oportunidad, como toda crisis es una gran oportunidad. Usted está viendo, por ejemplo, hay sectores en Cuyo hoy, hay sectores en la provincia de Santa Fe, vaya a Las Parejas. Las Parejas es una localidad de Santa Fe en donde los gringos que viven en ese pueblo se dedicaron casi siempre a la industria de fundición de acero, a la industria de metal mecánica. El año pasado facturaron aproximadamente 500.000 pesos promedio por mes. El mes pasado han facturado 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque todavía hay una industria que estaba esperando una oportunidad para poder volver a producir competitivamente y poder colocar sus productos. No quiero decir que esta sea la solución para todo el país, sí, quiero decir que hay que ver señales positivas, que hay que tratar de buscar la sinergia, colocándolas dentro de un plan, encaminando esas fuerzas que permitan precisamente lo que le decía recién, que la gente vea que la dirigencia del país está valorando la cultura del trabajo en contra de la cultura de la especulación. Y le concluyo con un concepto que creo que es primordial en este orden. Usted no puede generar riqueza sin producirla. O sea, usted no puede hacerse rico frente a una pantalla de una computadora o esperando cómo van y vienen especulativamente los valores bursátiles, etcétera. Todos esos mercados tienen que ser puestos al servicio de la producción. En la medida que usted los pone al servicio de la producción, los pone al servicio del trabajo. Y el trabajo reparte dignidad en el ser humano. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar en esta profunda crisis de rescatar y de encauzar. Doctor, vamos a la pausa, lo queremos aprovechar y lo que hemos invitado con suficiente tiempo para aprovecharlo con esa capacidad didáctica que lo distingue, ¿sabe? Bueno, gracias, doctor. Vamos a la